Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel Restrepo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Y es lo peor porque yo sé que todo el mundo me va a decir que digo lo mismo, que chimba de invitado, que el mejor. Pero la verdad sí quiero decir algo y es que uno siempre ha promovido los grupos de apoyo, ¿cierto? Tener como un par de personas eje. Y aquí está una de esas personas que para mí es eje, que es Carlitos Caloncho Correa. Bienvenido, papá, qué bueno que estés acá. No, un placer hablar de un tema hoy tan importante y que sentimos que es otra pandemia silenciosa, la salud mental, y sabes que la admiración es mutua y que nos acompañaremos en este camino de emprendimiento, de paternidad y de la vida en general. Excelente, Carlitos. Gracias de verdad por eso, por esas palabras. Y empecemos con lo base. No, de pronto hay una persona que de pronto, ¿quién es Caloncho? Porque había escuchado tanto a Caloncho últimamente, ¿qué hace? Cuéntanos un poquito de quién es Carlos Miguel Correa. Sí, va a ser como muy breve para que ahondemos en lo que es importante, que es la conversación más que yo. Pero no, yo de acá de Medellín, vos sabes que me fascina el emprendimiento, he estado desde mi adolescencia como emprendiendo, y lo bacano de ese camino es que encontré en el emprendimiento también una filosofía de vida y una mentalidad de lo que es ser emprendedor, y lo que me llevó ahí tiene también que ver como con ciertas condiciones mentales que yo tuve toda mi vida y que me llevaron a encontrar en el emprendimiento un camino que me ha acercado mucho a mi salud, y creo que la salud es el mejor regalo que uno le puede dejar al mundo, y hoy por hoy la salud mental la más importante, ¿cierto? Para la gente que está cerca de ti, para tus amigos, tener a alguien que tú quieres cerca, que la encuentres con una buena salud, pues creo que es el mejor regalo que uno puede dejar. Entonces, el emprendimiento se ha vuelto para mí esa herramienta que me hace sentir enérgico y saludable. Ya, Carlos, que hace poco Tenemos que hablar, hacíamos una encuesta con un grupo de emprendedores y les preguntamos por su salud mental, ¿cierto? De cómo tenían su salud mental a raíz del emprendimiento y si en alguna parte se les había afectado. El 70% de esos emprendedores amigos respondieron que efectivamente se les había afectado y 15% aproximadamente que no sabían. Es decir, tenemos casi que un 85% de personas, de emprendedores, que pues, a raíz del emprendimiento su salud mental se ha ido afectada, se ha visto afectada. Tú nos decías ahorita que antes el emprendimiento te había servido como un motor, ¿cierto? Como para sacar como esa mejor versión de ti mismo. Cuéntanos un poquito vos en este trasegar emprendedor, qué experiencias has tenido, digamos que de tu salud mental, positivas o no tan positivas, que nos puedas compartir. Yo creo que es como darle una vuelta al enfoque, ¿cierto? Yo creo que no podemos romantizar tampoco el sentirnos mal y el tratar de buscar ayuda continua y que no podamos sostenernos nosotros mismos. Yo creo que ese camino de uno volverse fuerte, en el buen sentido de la palabra, que no quiere decir que no seas vulnerable. Yo todo el rato soy vulnerable en muchas situaciones, pero digamos que he encontrado más las herramientas para atender esa vulnerabilidad y que las cosas difíciles que siento sean momentáneas, no que se aniden en mi mente. Te hacía esa analogía de que hay veces las tristezas y las malas emociones están por ahí volando cerca, pero uno ya entiende cuáles son esos puntos de inflexión donde se pega una sacudita y dice, bueno, no dejemos que esta tristeza se profundice. Hay veces las líneas grises o esos puntos son muy delgados y muy frágiles,
y cuando los empiezas a identificar, pues logras salirte rápidamente digamos, un grado que ya puede ser bastante nocivo para ti. Digamos que eso es lo que yo he aprendido mucho con el tiempo. Y yo soy emprendedor porque imagínate esta historia, yo muy pelado fui, y no me quiero victimizar, pero fui pues como, eh, fui donde un psiquiatra y me dijo muy chiquito a mi mamá: "Mi, vos tenés déficit de atención e hiperactividad". ¿Qué es esa vaina? Entonces empecé a tomar Ritalina y resulta que la Ritalina cambió mucho mi forma de ser, y mi mamá, que es pues una mentora muy importante, me dijo: "No, no tratemos esto desde la psiquiatría, tratémoslo desde la psicología", y me acercó ya grande a mi primer trabajo en el Grupo Uribe, donde Marina Ángel, una psicóloga de niños, que a través de diferentes herramientas me ayudó a canalizar mucho, digamos, que esa hiperactividad y además ese déficit de atención tan grande que tenía, y encontré que esa condición era ad hoc a ser emprendedor, a manejar mi tiempo, a concentrarme, no siempre porque tenía que concentrarme, sino cuando llegaba ese momento de concentración llegaba mi inspiración, porque obviamente para mí un trabajo 7-5 pues se volvía una cosa muy tortuosa, y tener que tener esos periodos tan largos de concentración, yo con estas ganas de ser dinámico. Entonces digamos que en ese autoconocimiento también pensemos que esas dificultades que uno tiene hay que saberlas llevar, y son parte del juego de cómo acomodas tu vida, ¿cierto? Entonces, yo siempre hablo del autoconocimiento, y yo creo que es muy importante conocerse profundamente para saber en qué situaciones te estás poniendo en riesgo, cuál es tu mejor trabajo, qué personas pueden ser tóxicas para ti, y yo creo que eso ha sido parte de mi camino siempre, el conocerme mejor para ponerme en los lugares donde yo puedo estar más cómodo. Y a medida que fui agarrando esa fuerza, empecé a reinterpretar la presión como algo lindo. Para mí hoy la presión es un regalo, ¿cierto? Es un regalo que me va a llevar a un orden mayor, que me va a llevar a ser un hombre más fuerte. Es un entrenamiento continuo de cómo lo puedo manejar, y no lo veo hoy como que me voy a deschavetar, porque también conozco mis límites cuando la presión me está sobrepasando. Poder decir: "Hey, hasta acá es suficiente", pero vivir en ella es un gran regalo. No hay marinero bueno si no le tocan las tormentas bravas. Entonces, yo lo veo más desde un entrenamiento. Y algo que te quería decir y hacer una distinción es que obviamente hay una parte de la salud mental que es patológica, y que sería hablar aquí más de un tema psiquiátrico en el cual pues no deberíamos ahondar mucho, sino que hablemos más como de esas malas emociones que una persona en sus condiciones normales puede sentir, y de pronto por no reversarlas sí se puede ir a un lugar más profundo, porque si no me equivoco, uno de cada tres o dos de cada tres Dos de humanos, cada tres. dos de cada tres humanos en su vida tienen situaciones de depresión o salud mental, que no necesariamente son patologías, sino que por diferentes situaciones se empieza a llegar allá. Entonces yo creo que es importante separar bien esos dos mundos. Sí, inclusive, pues para los que quieran como profundizar en el tema de la psiquiatría, tenemos un capítulo muy bacano con una psiquiatra que se llama Verónica. Ya digamos que en esa conversación ahondamos un poquito más sobre cómo abordarlo desde la psiquiatría y la medicación. Nosotros, pues, Carlitos y yo, pues somos emprendedores futboleros, entonces no nos vamos a meter mucho, pues. Sí, sí, eso es para la persona del común que hay veces se siente pues triste, nerviosa o con una ansiedad, y cuáles son esas herramientas que podemos hablar. Y todas en esas herramientas como de autoconocimiento, me encanta como esa palabra, porque creo que la base es esa, ¿cierto? Como emprendedores, tengo que empezar por mí para poderle dar como esa mejor versión al emprendimiento o a la empresa donde esté. ¿Qué herramientas utiliza Carlos, que has utilizado o que has encontrado, herramientas que te sirvan, herramientas que no te sirvan? Mira, yo creo que también la respuesta a las herramientas tiene que ver mucho con tu autoconocimiento. Yo encontré que a muchas personas de mente occidental les cuesta mucho quedarse quietas, pero yo en mi déficit de atención encontré en la meditación una de las herramientas más fuertes. Yo sí medito sentado en silencio y soy Pero capaz. eso es muy bonito, porque si tenías déficit de atención, quedarte concentrado en un sitio quieto era un reto, pues. Sí, eso me lo enseñó Marina, y eso es un músculo. Uno empieza en pequeños espacios, inclusive mis primeras meditaciones no llegaban a 2 minutos, simplemente era concentrarme en la respiración, podía hacer 6 respiraciones por minuto y a la octava mi mente ya estaba en otro lugar. Eh,
y fui desarrollando hasta ya tener pues como periodos más largos, y la meditación sí me ha acompañado, te puedo decir, en los últimos 20 años casi de manera diaria, como una herramienta que me hace casi que estrenar cerebro todos los días, ¿cierto? Entonces, no es la única forma, pero sí esos estados, digamos, de atención plena son estados que en el largo plazo traen unos beneficios para la salud mental muy grande, que puede ser practicar un deporte o puede ser caminar, pero esos momentos donde uno siente que tiene atención plena, que su mente no se está yendo para otras partes, que está sintiendo tu vida en ese instante, eso tiene por supuesto unos beneficios mentales gigantes. Tú sabes que yo soy una persona que amo el deporte desde siempre, y creo que el ejercicio y el deporte es otra herramienta sin duda fundamental, y creo que esas dos son dos de las más importantes, pero creo que hay una más importante, y ahorita que te he escuchado hablar con Valengusa, es la red de gente que tengas alrededor, ¿cierto? Las relaciones significativas para mí es el primer indicador para entender la salud de una persona que tenga grupos de apoyos de diferente índole, que tenga una relación bonita con su familia, que tenga sus amigos. Es muy difícil, si tiene esos grupos de apoyo fuertes y relaciones profundas, y logre desahogarse con sus amigos normalmente, y logre gestionar con esa comunidad las emociones, es muy difícil que se lleguen a unos lugares muy adversos en la parte mental. Entonces creo que son tres cosas sumamente No, y importantes. lo que tú decías, va a depender también de cada uno, que cada uno se conozca, pero las herramientas que a ti te funcionan hoy por hoy son esas tres y es súper válido. Alonso, yo siempre te he dicho algo y te lo decía ahorita en el Tras Bambalinas, es que, pues, aquí, pues, muchos emprendedores te vemos y decimos, marica, este man es un crack, este man la rompe todas, man, no falla ni media, pues, o sea, es un berraco. Y estamos de acuerdo, es un berraco. Pero también, pues, acá Alonso hay días que, güey, pucha, no le salen bien algo, o sea, que también convive con situaciones que no son tan positivas o que, pues, la gente normalmente llamamos fracaso. Y ahorita también decías, también hablando en términos futboleros, en una conversación de Nacional, pobrecitos, estamos muy tristes con el verde últimamente, y decíamos, no romanticemos el fracaso. Me gustaría como escucharte cuál es la relación de Calonso alrededor o en virtud del fracaso, mejor dicho. Sí, mira, yo la verdad es que por suerte, obviamente he sentido miedo a exponerme, y todo emprendedor es un artista, porque un artista es la persona que muestra su obra, y siempre que tú traes un emprendimiento a la luz, pues estás mostrando tu obra. Tú sabes que estarás expuesto a un juicio, si es bueno, si es malo, si la hamburguesa es maluca, si es rica, si te atienden bien, mal, si está cara. En mi época en Rappi, pues creo que me volví a prueba también de dificultades, de quejas y de exponernos. Eh, entonces, digamos que he sacado musculito en eso, pero he tenido muchos más fracasos que victorias, por supuesto. O sea, en un restaurante argentino me fue supremamente mal, después tuve otro bar que me fue supremamente mal. Eh, digamos que la historia al principio de Breakfast Club es una historia bastante difícil como empresa. Hoy pues vemos los frutos de estos ex socios míos, que son unos berracos, lo que han logrado, pero digamos que el camino siempre trae sus dificultades, y el fracaso es un aprendizaje más. Yo creo que la mentalidad emprendedora lo que te invita es pensar que el fracaso es parte de la fórmula, y que no hay que ponerlo en un lugar tan trágico. Yo creo que eso es mucho de nuestra cultura. Hay otras culturas con ecosistemas emprendedores o empresariales mucho más desarrollados, donde el fracaso es mirado de manera, pues, eh, no digamos que positiva, normal, y lo que te dejes es lo importante, lo que tú aprendas a recoger después de ese fracaso es lo importante. Yo creo que cuando uno tiene un fracaso, hacer una sesión de cierre interesante, de ver qué aprendí, qué no volvería a hacer, eso sí son saltos cuánticos. Digamos que mis fracasos me han dado esa agudeza para que después lleguen algunos negocios o situaciones que me han ido mucho mejor, pero si ganas, ganas, pero si no te va tan bien, pues el aprendizaje es muy grande, y eso pues es muy cliché, pero es que es una verdad. Lo que es difícil de eso es sentirlo, ¿cierto? Decirlo es muy fácil, la información está. Hay un maestro que a mí me gusta mucho, que es Aibaba, y dice que hay veces
tenemos mucha información pero poca transformación. Y creo que con el fracaso es eso, todos tenemos la información de que no es tan grave, lo difícil es interiorizarla y de verdad como tomarse eso de manera jocosa y reflexionar, pero no quedarnos ahí estancados en esa situación. Como decías del ritual, me gustó mucho eso, pues, o cuando tenés la situación de fracaso, ¿qué hacer? Reconciliarte con eso. Sí, y después como hacer un momento de cierre sobre ese fracaso y escribir qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué puedo recoger de ahí, qué no volvería a hacer, que todos los momentos de la vida cuando terminan de las maneras que nosotros no esperamos, siempre deberían tener un ritual de cierre, ¿cierto? Como recoger ahí qué pasó y cuando no recoges, eso se queda ahí como hablándote. Pero cuando uno tiene un fracaso y lo cierra y le hace un ritico de cierre donde dije aprendí, gracias, esta situación era para esto, porque cada vez que uno fracasa, la peor pregunta que te puedes hacer es ¿por qué? ¿Por qué? Es una pregunta que te invita a victimizarse pensando que es que alguien te entregó esa situación y ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero cuando tú te preguntas es ¿para qué me pasó esto? Ahí sí salen cosas muy bonitas. Carloncho, ya hay otra cosa que me llama mucho la atención y si nos puedes complementar, y es que en las empresas que trabajas hoy en día, o en las marcas que tenés, he visto mucho el enfoque como hacia las personas, ¿cierto? He visto que de parte tuya particularmente estás pensando en que todos los colaboradores se sientan bien. Me gustaría mucho que hablemos como de esa salud mental, pero que en este podcast hemos hablado mucho sobre el emprendedor y su salud mental, pero me parecería clave que nos compartas como tu visión frente, listo, vos sos emprendedor, tenés 10, 15, 20 personas dentro de las empresas, vos más. ¿Cómo haces como para tratar de generar esa cultura, si me permitís la palabra, de pensar en ese ser que está yendo a trabajar para tu marca? Mira, esto no es solo para las personas que trabajan conmigo, fue para mí también un descubrimiento y creo que es la herramienta más poderosa del hombre. Cuando uno cree en uno y uno confía en uno, digamos que hay una seguridad que te permite afrontar la vida de otra manera. Yo hoy por hoy creo mucho en mí y sé que me puedo sobreponer a cosas. Y lo primero que yo hago cuando llega una persona en la empresa es decididamente cerrar los ojos y decir, yo creo en esta persona, ¿cierto? Y a lo mejor cuando alguien exterior empieza a creer en ti, esa persona también se lo empieza a creer y lo que trato es las personas nuevas del equipo dedicarles mucho tiempo en ese acompañamiento de cómo ellos generan confianza y cómo están motivados, ¿cierto? Entonces es en esa mejora continua, dando feedback cariñoso, impulsándolo y dándole visiones de lo que puede lograr, reconociéndole de pronto esas cosas positivas que ni esa misma persona ve. Entonces, cuando esas personas paso a paso empiezan a ganar en seguridad, eh, llegan ya a estados emocionales muy positivos porque una persona que se tenga confianza puede lograr, pues, confianza y motivación y esté aprendiendo, que son las tres cosas que a mí me gusta entregarle mucho a los colaboradores o las personas que están cerca o tengo el privilegio de liderar y lo primero es que confíen en ellas, lo otro es que pueda yo entregarles un equipo que se preocupe y estén muy metidas en ese equipo, hablábamos de las personas que es algo fundamental y lo otro asegurarme que estén retados y estén aprendiendo. Una persona también que no esté aprendiendo puede ir a lugares emocionales que no son chéveres porque se va a sentir estancado en su vida. Entonces es esa justa medida entre el reto, la confianza y la seguridad lo que mantiene una persona motivada y mirando para adelante y sobreponiéndose a cosas. Bueno, aclaremos ideas sobre cosas. Me dijiste que habláramos un poquito, que yo hablo por ahí mucho de no sentirnos víctimas. Del victimismo, sí, Carlitos, contanos un poquito qué pensás vos frente a eso y frente a cómo hacernos víctimas puede afectar o no nuestra salud mental. No, sino que creo que es un momento donde la atención para la juventud y la sociedad en general se ha vuelto algo demasiado importante. Inconscientemente, el sentirnos mal nos puede dar mucha atención, ¿cierto? Entonces, pienso que hay una línea gris muy importante que todos nos debemos preguntar si realmente y en mi esencia eh, yo estoy buscando atención a través de las tristezas y yo no quiero minimizar los problemas de salud mental porque son evidentes, los he sufrido yo y han estado en otras partes, pero hasta qué punto nos volvemos también
esclavos de la atención, ¿cierto? Y esclavos de cualquier forma eh, llamar la atención, porque como te dije, ser responsables de nuestras vidas es una tarea ardua, es un camino muy duro que muchas personas no están dispuestas a tomar. Entonces la más fácil es, va a ser la víctima, llamo la atención y evito hacerme responsable. Evito hacerme responsable, es una gran disculpa, porque poner la cara cuando tú fracasas también es muy difícil y requiere mucha valentía. Entonces, por ejemplo, una gran salida es, no, caí en una depresión y por eso posiblemente fracasé. No, fracasé porque no hice estas cosas bien y porque doy la cara y porque sé que me voy a parar y voy a ser capaz de volverlo a intentar. Y el máximo reconocimiento tiene que ser el de uno con uno. Y yo creo que hacerse responsable tiene que ver mucho es esa relación que tú tienes contigo mismo. Y hay como dos cosas. Yo creo que eh, esa parte química, yo siempre miro a una persona y digo, tiene buena o mala química, porque es una parte endógena que casi es como, puede ser una ruleta, aunque no tanto, y por eso los seres humanos somos epigenéticos. Eso quiere decir que tiene una carga genética muy grande, pero la cultura, sobre todo en los primeros años de edad, juega una función fundamental. Entonces, eh, si tenemos esas dos, digamos, esa definición de seres, que tenemos una parte genética y otra parte que nos ha moldeado la cultura en la que estamos, pues deberíamos atenderlas las dos, ¿cierto? Y la parte genética es como decodificar de pronto esas tristezas que vienen de nuestros antepasados, que también vienen en nuestro ADN, no solo vienen los rasgos. Caroline Myss, que es una autora que a mí me encanta, escribe un libro que se llama Anatomía del Ser. Anatomía del Ser. Es un librazo para entender cómo funciona la energía. Ella tiene una frase que a mí me gusta mucho y es que la biografía se convierte en biología. Entonces, tus experiencias pues se van volviendo la fisiología de tu cuerpo. Inclusive tú reconoces ya personas desde su estado de ánimo, también por lo que han vivido. Entonces, un primer acercamiento es cómo curo ese árbol genealógico, y ya la parte cultural tiene que ver mucho es cómo la cultura no me aplasta, y yo sí he hablado mucho de valentía, porque estar bien necesita mucha valentía, cómo me pongo en posiciones sociales donde yo sí pueda expresar mi ser adaptable, pero poder expresar mi autenticidad. Yo creo que un lugar de bastante tristeza es el lugar donde tú vives la vida que la sociedad quiere que tú vivas. Cuando yo veo una persona que vive mucho desde el deber ser, que es incapaz de poner su autenticidad por encima de lo que quieren ser, normalmente son personas que van a entrar en estados mentales que son difíciles, Sí, ¿cierto? eso sí, es insostenible. Es insostenible. Entonces, como dos pasos ahí, si quieres, como para que pensemos, uno es cómo reviso esa parte genética, qué cargas tengo yo ahí, cómo las puedo sanar, y lo otro es entender bien mi entorno, si me está dejando expresar como una persona auténtica, original, porque por lado y lado puedes tener, digamos, una caída, o sea, te empiezan a pesar los genes, hay un trigger y repites el comportamiento de tu padre, de tu abuelo, o te estás poniendo en una situación social donde no estás pudiendo expresarte y poder sacando esos potenciales individuales que cada uno tenemos, y eso te va a frustrar muchísimo. Entonces deberías tratar de moverte de esos espacios a unos lugares, inclusive cambios de barra de amigos, si es necesario un cambio de ciudad, lo que sea necesario Para mover un poquito esa base para poder energética. mover esa base energética y poderte poner carreras, trabajos. Si son lugares donde te estás sintiendo aplastado, son lugares donde uno debe tratar de ir a un lugar donde tú puedas expresarte mejor y que empiece a haber como ese diálogo entre lo que eres y la sociedad. ¿O se ha pasado, pues, o te pasó en su momento? ¿Cómo llegaste como a encontrar, por ejemplo, la epigenética? ¿O fue porque No, esos son leíste? partes de lectura, pero yo no hablo de nada que yo no haya transformado. Digamos que mis primeros brotes de rebeldía, cuando yo estaba muy pelado, obedecían a que yo no, en la sociedad y en los tiempos que yo había nacido, no podía expresar mi individualidad como persona. Era raro tener un tatuaje, que me gustara cierta música. eh, de pronto sentía unas expectativas de ser, como dicen, más formalito, trabajar por ahí en el GEA o algo así. Y entonces a mí me estalla esa rebeldía, y después digo, ¿esta rebeldía qué es? ¿De dónde ¿De viene? ¿Por dónde qué? viene? ¿Por qué? Y lo que pasa es que yo me estaba traicionando. Digamos que eso fue en mis veintitantos,
y tuve unos momentos emocionales muy tristes en ese momento porque yo estaba completamente enajenado, no tenía la valentía para ser quien soy y fuera de eso pues eh, me empezaba a sentir súper triste porque no me estaba dando valor personal al querer ser cosas que yo no era. Imagínate ese mensaje que tú le estás dando a tu alma y a tu ser diciéndole, no, eso es mejor tapalo para que la gente te pueda aceptar. Eso es una situación gravísima. Y ya cuando entendí esa rebeldía, porque empecé a agarrar más madurez, dije, no, vos puedes ser un gran emprendedor y puedes crear tu valor personal y vamos a darle por acá y digamos que resignifique esa rebeldía y ya no era necesaria para mi vida. Alonso, mira, estamos aquí en Books, que siempre es como nuestra casa. Pues nosotros que te seguimos, pues puedo recomendar libros chéveres. ¿Qué libritos por ahí nos puedes recomendar? Puede que sean de salud mental o emprendimiento, u otros que vos digas, estos libros súper bacán. Es que estoy ahora como tan entregado a la literatura, o sabes que yo leí mucho de liderazgo y de negocios mucho tiempo, pero estoy en un momento de la vida de postres para el alma, entonces estoy leyendo más que todo literatura, porque vuelvo al tema de la información, también la invitación es, ya las redes son suficiente información, hay suficientes autores hablando de lo mismo, y eso se termina volviendo una gran basura mental, porque las modas pasan, yo creo que hay que, en los libros es obsesionarnos por lo que nos gusta, que esa concentración de la lectura, esa pasión y tener ese momento es fundamental para la mente. Entonces, más que recomendar libros, quiero recomendarles que lean lo que les gusta mucho. Si les gusta mucho el fútbol, lean, tráguense todos los libros posibles. Yo hoy personalmente hay un autor que me fascina que es Stefan Zweig y me estoy leyendo pues su obra, entonces voy uno tras otro, pero creo que el consejo que hay de la lectura es lean lo que les apasione, sin pensar tanto en más herramientas, más formas, porque igual todos estamos leyendo lo mismo y eso no te va a generar ningún diferencial. En cambio, si lees lo que te apasiona, eso sí te puede generar un diferencial en el mercado. Sí, ya para cerrar, sos un crack, weón. Em, pues supone que detrás de este podcast hay un emprendedor, una emprendedora que, parce, no la está pasando bien, está un poquito marica, no sé qué hacer, está un poquito colapsado. Pues, ¿qué le dirías a ese emprendedor o a esa emprendedora? No, primero que no es tan grave, o sea, que hay que agarrar perspectiva en la vida. También nos hemos vuelto el centro del mundo todos y la verdad es que no es esa. Y que mire para qué le están sucediendo estas cosas, cuál es el aprendizaje que puede tener ahí y que apele a esa valentía que todos tenemos por dentro, ¿cierto? Estar bien también requiere mucha valentía, o sea, estar mal en muchas veces requiere menor esfuerzo que estar bien, ¿cierto? Y muchas veces pasa que las personas no están teniendo la dedicación, la fuerza y la valentía para tener una gran vida y lo saben, entonces son responsables de también sus propios dolores y sus propias tristezas. Y lo que me encuentro es que gran parte de la ansiedad que tienen las personas son esas tareas que no han tenido la valentía de hacer y no se sienten orgullosos de sí mismos y por eso caen en tristezas. Pero a la medida que tú te estés dando señales de que sí puedes, y pueden ser muy chiquitas pero constantes, va a llegar en un momento en que vas a estar súper bien. Eso lo hablábamos previamente de no romanticemos el fracaso. Obviamente si uno se siente mal, pues le van a poner mucha atención y eso está en el inconsciente humano. Pues no busquemos eso, seamos nosotros los que le ponemos atención a los demás y no tratemos de ser la persona que todo el rato alguien tiene que ponerle atención. Yo creo que eso ahí es otra perspectiva muy importante. Sos un maestro, weón. Te admiro mucho No, no, y gracias por estuvo aceptar muy corto, pero hay muchas cosas que después tendremos esta para tertulia hablar. tan bacana, weón. De Vos sabes verdad, que muchas contás gracias. conmigo siempre y cualquier cosa que podamos decir y que le sirva a las personas, aquí estaré para que lo conversemos, que igual lo disfruto mucho. Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente.
Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos.